Claro, ese es el gran dilema y uno tiene que reflexionar en él y darse cuenta. Todos estamos ante ese dilema del ser o no ser. Si caminamos hacia la luz, como usted dice, iremos en vías del ser. Si continuamos caminando hacia la oscuridad de nuestros defectos, nos hundiremos en el no ser y tendremos que ser desintegrados allá en las infradimensiones. Entonces, ¿qué es lo que queremos en el fondo? ¿Ah? ¿Realmente anhelamos de corazón trabajar para la autorrealización íntima del ser? ¿Queremos trabajar para nuestro ser de verdad? Estamos ante el gran dilema de la filosofía de ser o no ser. De nuevo tengo el placer de conectar con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Hoy nuestra convocatoria es el tema ser o no ser. A mi regreso, ya regreso con nuestro invitado. Hola amigos, soy Orlando Miguel y bienvenidos de nuevo al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Si estás aquí por primera vez mirando este programa, te invito a suscribirte a nuestro canal y disfrutes de nuestro contenido que publicamos cada semana. A mi regreso, ya regreso con nuestro invitado. Bien amigos, ser o no ser, esa es la cuestión. Es la primera frase, amigos, del discurso pronunciado por el príncipe Hamlet en la famada obra de William Shakespeare, Hamlet. Todo un clásico, ¿verdad, Fernando, amigos, de la literatura universal que plantea una profunda disyuntiva entre existir o no existir, vivir o morir, estar o no estar. En mi opinión, en la misma opinión también de Albert Einstein, vivir en la luz o la oscuridad. El maravilloso libro de Fernando, El autoconocimiento, también plantea el mismo dilema, ser o no ser. Ese es el tema que hoy también nos convoca nueva vez. Bienvenidos al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Como siempre, tengo el privilegio y el honor de coincidir aquí en nuestra casita, el Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización, con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Fernando, un placer saludarte nueva vez. Ya Fernando, amigo, antes que Fernando le interrumpo ahí de saludarlo a ustedes, ya casi no es chileno, sino colombiano, pero el próximo va a ser dominicano. Los pasajes ya están casi listos. Ya está casi listo todo. Sí. Bueno, sí, ya Me voy a ir derecho a Punta Cana a buscar mi libro. también. Creo que lo vamos a ir a buscar juntos. Genial, Fernando, un placer, ¿cómo estás? Igualmente, muy bien, gracias Orlando. Feliz, muy contento de nuevamente estar aquí compartiendo contigo. Para nosotros siempre es, Fernando, un honor, un privilegio que también hayamos coincidido, como dice la canción de Juan Luis Guerra, ¿verdad? Bendita la luz por estar aquí. El tema que nos convoca hoy, Fernando, maravilloso, ¿verdad? Ser o no ser. La vida, amigos, como también enfatiza Fernando en su libro, tiene como fin último llegar a ser, es decir, llegar al ser, o sea, ser. Fernando, de entrada, estamos ante el gran dilema de la filosofía, ser o no ser. Claro, ese dilema es un dilema que fue, es y será. ¿Mm? Mm. Es algo que se cumple eternamente. Sí, sí, sí. Nosotros lo podemos decir, podemos leer la obra de Hamlet, ¿verdad? Ver todo, estudiar todo eso, Ujú. pero en realidad lo importante es comprender qué significa ser y qué significa no Exacto. ser. Porque lamentablemente el sueño de la conciencia impide a las personas comprender en realidad qué se está hablando cuando hablamos de qué significa ser y qué significa no ser. Cuando una persona cruza la barrera del no ser y entra en el otro estado que es el estado de ser. Ese es el objetivo, digamos, del estudio de hoy, llegar a entender profundamente para que comprendamos que estamos ante ese gran dilema de ser o no ser. Entonces, el ser, ¿qué sería? ¿Qué vendría siendo? ¿Qué es? Claro, o sea,
lo básico para comprender ese dilema de ser o no ser, habría que entender qué es el ser. ¿Qué es el ser? Sí, sí, ¿Dónde está el ser? ¿Cuándo nosotros tenemos al ser dentro y cuándo no tenemos al ser dentro? El ser es el espíritu. Y el espíritu, que esa chispa divina, esa mónada que ha salido del absoluto, sí, pasa por una serie de procesos de subdivisión. Él se divide en diferentes partículas para tomar parte en la creación y realizar su autocreación o su autocosmos, digamos, ¿no? exacto, Entonces, el espíritu, en el fondo, cuando uno habla del espíritu, del Padre interno, de la mónada, del íntimo, del real ser, es todo lo mismo. Entonces, el ser es nuestro Padre. Y el ser es el ser y la razón de ser del ser es el mismo ser. Eso quiere decir, en el fondo, que el ser solamente existe por sí mismo, aprende por sí mismo, vive por sí mismo, se expresa por sí mismo. De ahí la importancia entonces de entender esto para que uno se dedique más a buscar a su ser, porque uno es muy bueno para buscar gurú, un guía espiritual, alguien claro, que le enseñe, ¿me sí, entiendes? Como sí, que sí. buscamos fuera, Y está dentro de todo. y no nos conectamos con nuestro propio ser. Ujú. Entonces Genial, el ser es el maestro interno, ¿no? exacto. Es el dueño de la obra, ¿no? Es el gran jefe, el patrón interno de este templo, ¿ah? El oficiante en nuestro íntimo, nuestro ser, que tiene diferentes niveles, porque como a medida que va ingresando él desde el absoluto, que es la dimensión cero, y va bajando, digamos, desde las dimensiones más altas, séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera, hasta aquí nosotros, estamos en la tercera dimensión, o el Exacto. mundo tridimensional, ¿ya? Entonces, el trabajo ahora es ir recuperando al ser en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la séptima, hasta poder volver al absoluto ya con el ser adentro, ¿ya? Entonces, el ser es lo único que nos da la existencia real. Si uno Es no decir, tiene el su ser, sí, no existe. exacto, exactamente. Es decir, nosotros solamente somos un simple instrumento. Nosotros somos la base para ese ser que está en nosotros, realizar también la obra en nosotros, pero que también nosotros tenemos que hacer algo para ir comprendiendo lo que es el ser y realizar el trabajo. Claro, somos una partícula, nosotros en el fondo somos una de esas tantas partículas del ser, ¿ya? Una Que nos chispa. toca, claro, nos toca realizar una determinada labor en la obra, una determinada labor. Sí, Hay sí. otras partículas que hacen otra labor y hay otras partículas que hacen otra labor. Luego, cuando todas estas partículas han hecho sus labores correspondientes en forma positiva, el ser las absorbe y se fusiona y vuelve a la unidad. Entonces, ahí es cuando ya la persona ha logrado absoluta integración con su ser, ¿ya? Y ahí ya es una persona con todos los poderes del universo, ¿ya? Porque es parte del ser. El ser y uno somos lo mismo en el fondo, ¿ya? Pero actualmente Sí, estamos divorciados, pues. Mira lo que pasa hoy en día en el mundo con los matrimonios, que es lo que hay sí, más, hoy en día está lleno de divorcios, de sí. separaciones. ¿Mm? La gente se Entonces, casa ahora, en 2 días se divorcia. claro, tal como es afuera es adentro. Entonces, lo mismo que pasa en el mundo físico, de tanto divorcio, de tanta separación, Sí, sí. de tanta incomprensión. La gente hoy en día no se comprende, porque hablan uno y al final no llegan a un entendimiento, una claridad, porque cada uno quiere imponer su idea. No, es que tú no me entiendes, que aquí, que allá. ¿Ya? Entonces, eso refleja en el fondo que nosotros nos encontramos en un proceso de separatividad, que es una de las mayores herejías, la separatividad. Y nosotros tenemos que volver a la integración del ser. Y ese es el trabajo en el fondo que queremos explicar y que lo queremos explicar de una forma lo más sencilla y simple posible para que la persona no No se comprende, complique la vida, no se claro. complique, no quede peor de lo que estaba antes, ¿me entiendes? Sino que entienda en el fondo que es súper simple. Y pensar, Fernando, que toda la humanidad está ante este dilema. Exactamente. Cada persona que nace en este instante y Sí, cada persona que camina sobre la faz de la Tierra está ante este dilema, este gran dilema de la filosofía, de la existencialidad, de ser o no ser, sin saberlo, porque muchas personas tampoco se cuestionan esto. inconscientemente. Claro, no se lo cuestionan, no viven, simplemente cumplen sus funciones normales de Sí, sí. trabajador, de padre, no sé, de amigo. Viven sin saber que viven, como decimos. Claro. Y también es válido, ¿ah? Que Es sea válido. mal.
Es válido porque es parte de la inconsciencia, Es parte de vivir la inconsciencia. Entonces, esa persona, el ser interno, lo tiene viviendo esa existencia en una inconsciencia, para que después, de varias existencias, cuando haga sus retrospecciones de lo que ha hecho, ahí se dé cuenta, uy, y esto es vivir inconsciente. ¿Ah? No, no lo leyó, no se lo contaron, lo vivió. Exactamente. Todo es válido. Así mismo. Todo es válido. Por eso que uno tiene que respetar también y comprender y no decir, pero ¿cómo esta persona? Mira, tan Sí, sí, inconsciente que sí. es. Déjelo. Él está en su camino. Usted vive al suyo. Así es. Fernando, entonces, quien no tiene su ser encarnado, podríamos decir que simplemente no existe. Claro, mientras no encarnemos el ser, solo somos algo ilusorio, fantasmal. ¿Ya? No tenemos una existencia real. Cada uno de nosotros, digamos, no tiene una existencia real porque no tenemos integrado el ser y porque no tenemos la unidad. Ese es el problema. ¿Ya? Nosotros no somos unos, nosotros somos muchos. Sí, ¿Ya? sí. Somos muchos yoes, Sí, muchas sí, maneras sí. de ser. ¿Ah? Esa persona que le promete, no, mañana sin falta le pago. Te llamo Nunca ahorita. volvió a pagar, pues, nunca volvió a Pasaron bajar. 4 semanas y no llamaron. ¿Ah? Entonces, ese incumplimiento, esa irresponsabilidad se debe a que uno tiene diferentes partículas. No, mi amor, yo te amo, yo hasta la muerte contigo, y al poco tiempo no te quiero ver. Entonces, uno promete, un yo promete y el otro yo no quiere, no tiene nada que ver con la promesa que hizo el otro. Entonces, esa falta de congruencia interior, en el fondo, es lo que nos muestra la diversidad psicológica y por lo tanto nosotros no tenemos esa individualidad de ser. ¿Ya? Y eso es lo que hay que ir logrando, hay que ir logrando esa individualidad del ser. Cuando la persona va trabajando dentro de sí, va permitiendo que el ser se exprese. Debe llegar al nivel inclusive donde uno, tanto de controlar la mente, digamos, de detener la mente, porque los procesos intelectuales son los procesos de mayor expresión del yo, el yo es el que piensa constantemente, y tiene idea y proyecta, y por aquí y por allá le busca, ¿no? Donde la persona, donde el ser va a hablar a través de ella. Y eso inclusive está escrito en la Sagrada Escritura. Cuando te lleguen ante los jueces, no os preocupéis, yo hablaré por vos. ¿Ya? Entonces, el ser, inclusive cuando ya empieza a tomar fuerza dentro de la persona, expresa y habla, y uno puede quedar sorprendido de lo que uno está expresando, porque es el ser el que se está expresando. Entonces, ese es el nivel, es un nivel mucho más elevado del nivel cotidiano en que nosotros estamos acostumbrados a vivir así en una forma inconsciente. Exacto. Oh, Fernanda, dame un segundito que se le metió algo encima del texto. Genial. Mi inglés no es muy fluido, pero hay una frase, sí, que procede del inglés, una expresión, to be or not to be, pero Ujú. el verbo to be en inglés quiere decir ser o estar. O sea, solo se es cuando se está. Claro, perfecto, gracias, porque en el fondo cuando uno habla del ser o no ser en inglés, to be or not to be, en el fondo Sí. ese to be, que es el verbo, significa ser o estar, que es lo Ujú. mismo. Entonces Exacto. ahí nos está expresando en el fondo que el estar presente, el vivir en instante, de momento en momento, el estar ahí con todo su sentido, es una naturaleza del ser. ¿Mm? Entonces, allá uno tiene su primera pista. Si yo no estoy presente en un lugar, simplemente en ese lugar no soy nada. Ujú. Por eso Muchas que, veces. por eso que muchas filosofías o psicologías transpersonales o escuelas de Sí. superación personal hablan de la importancia de vivir de momento en momento, de instante en instante, de vivir el presente. ¿Mm? Porque si tú aprendes a vivir el presente, si tú aprendes a estar donde estés ahí con todos tus sentidos, le estás dando posibilidad a que el ser también esté presente. ¿Mm? Porque solamente entonces es el que está, fundamental. La mayoría nos pasamos el tiempo en un lugar, pero psicológicamente estamos a millones y millones de Claro, kilómetros. a veces cuando uno está, por ejemplo, en una reunión o está en hasta en Buenas una tardes. conferencia, hasta en una conferencia, Sí, o almorzando o cenando con personas, de pronto uno observa a una persona y le ve la mirada como perdida, ¿sí? sí, 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 de Como que distraída. está distraída, así. Esa persona no está presente y por lo tanto el ser de esa persona tampoco está.
Esa Sí. persona en ese instante no es, evidentemente, ¿ya? Entonces, cada vez que uno proyecta, piensa, se deja llevar por los pensamientos y huye psicológicamente del lugar donde se encuentra, esa persona no es nada. Ahí es una sombra, ¿ya? Entonces, esa es la importancia de entender en el fondo cómo durante la vida cotidiana nosotros en la mayoría de los tiempos no somos. Simplemente andamos volando, divagando, proyectando inconscientemente muchas cosas. Amigos, Fernando es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Hoy estamos platicando, es nuestra entrega, Fernando, ¿verdad? Número 15, ser o no ser. Vamos avanzando, ¿verdad? Son, recuerden amigos, 365. Y vamos como la hormiguita, Fernando, ¿no? Vamos un poquito más rápido, ¿ok? La hormiguita. El que no está, Fernando, entonces, no es, por lo tanto, como decíamos, no tiene el ser, no tiene el espíritu, es solo, como si eso dijéramos, una sombra. Claro, nosotros no solamente no tenemos esa existencia real en el mundo tridimensional, en este mundo físico, tampoco Sí. tenemos una existencia real en el mundo astral y tampoco tenemos una existencia real en el mundo mental, menos en el mundo causal. Ujú. Entonces, uno tiene que ir logrando esa presencia y ese contacto con su conciencia, ese manejo de la mente y ese manejo de las emociones, ¿ya? Esa capacidad de asombro Sí. en todas las dimensiones. Si uno va logrando esa presencia, el sentirse el cuerpo, sentir la presencia del lugar, el entorno, ¿eh? Uno ni siquiera se siente a sí mismo, ni siquiera siente su cuerpo. Sí. Por ejemplo, algo básico de aprender a sentir siempre es sentir los pies, la planta de los pies y sentir la espalda, que son los lugares principales que uno no ve. Sí. Que uno siempre estuviera sintiendo su espalda, sintiendo la planta de los pies, sintiendo las piernas, sintiéndose presente en cuerpo. ¿Mm? El solo esfuerzo de sentirse presente lo va a traer siempre al lugar donde está. ¿Mm? Pero uno se olvida de sí, se Sí. olvida, se olvida de sí físicamente y se olvida de Que sí uno psicológicamente. existe, sí, sí. Mm. Y ahí al olvidarse de sí, uno deja de existir. Mire qué simple. ¿Mm? Entonces la presencia es fundamental. Solamente se es cuando se está presente. ¿Mm? Por eso la capacidad de asombro también es una virtud que nunca uno tiene que perder. ¿Mm? Ujú. Vea usted a los niños, se asombran por todo. Mira la Sí, sí, mariposita, sí. el palito, el bichito, y La ahí hojita que cayó. la hojita, claro. Cualquier cosita los asombra. Entonces, esa es una virtud. ¿Por qué? Porque él está presente con todos sus sentidos observando. Y está observando la mariposa, el bicho, la hojita, los árboles. Te observa a ti. Siempre los niños son Sí, muy observadores, muy ¿ya? observador. Entonces, esa capacidad de observación es la que uno no tiene que perder, tanto la observación externa como la observación interna, observarse a sí mismo de instante en instante, qué estoy pensando, digamos. Porque, por ejemplo, hay muchas veces en que de dos personas se juntan y uno le está haciendo así, le está sonriendo y por dentro le está diciendo, ya este tipo que habla puras tonteras, ¿me Sí. entiendes? Pero le está sonriendo y le está haciendo así, pero por dentro su Ay, lengua el exterior, mensaje es otro. el mensaje es otro. Entonces, todo eso es lo que uno tiene que empezar a estudiar y cambiar para lograr la presencia y lograr ser, pues. ¿Mm? Permitir que el ser, porque usted cree que el ser, el espíritu, el íntimo, el padre interno, digamos, trataría hipócritamente a un hermano, a una No, persona, no, porque no se cuando uno se divide. refiere a una persona externa es un hermano, No, sí. un hermano del camino. ¿Mm? Sí. Recuerdo que el único vínculo familiar real que existe entre nosotros es la hermandad, es el único. Exacto. Porque en el fondo todos somos chispas que salimos del absoluto en igual condición, por lo tanto somos hermanos que estamos aquí en un proceso de aprendizaje para lograr encarnar al ser y volver a ser realmente, ya porque actualmente lo hemos perdido. Fernando, a veces suelo frecuentar, ¿verdad? Cuando salgo a la calle y veo, por ejemplo, a un loco, que llamamos loco, ¿verdad? Está recogiendo basura, buscando comida en la basura, y digo yo,
misteriosamente estoy conectado con esa persona. Hay que entender eso, que eso es así. Claro. Nosotros estamos conectados con todo, ya lo tocamos en el tema anterior, en el fondo, que un átomo de cada persona, de Sí, cada animal, de cada planta, de cada sol, de cada planeta, existe dentro de sí. nosotros. Y eso me da lugar a que entonces yo sienta compasión por esa misma persona. Claro. Eso es extraordinario. Debemos entonces, como tú decías, comprender que la vida tiene como fin último llegar al ser, o sea, a ser. Ese es el objetivo fundamental, de todos por igual. Sí, El objetivo de vida, en el fondo, es volver a la unidad, dejar la multiplicidad, dejar la inconsciencia, encarnar al ser, ¿ya? Permitir que las partículas internas de uno, de la conciencia, del alma, del espíritu, se fusionen al ser y se integren, y realmente seamos seres creados. Nosotros actualmente somos seres increados, sí, somos sí. sombras, fantasmas. No tenemos existencia real. Sin alma, como decíamos, Desalmados, desalmado. desalmados, ¿sí? Sí, Entonces, el integrarse, el fusionarse, el armar, estructurar, elaborar, liberar nuestra alma, en el fondo, nos va a permitir este contacto con el ser, con el espíritu. Porque recuerde que el alma es el vinculador entre la materia y el espíritu. exacto. ¿Ya? Entonces, el trabajo en el fondo con el alma es el trabajo con la psiquis, porque psiquis significa alma, o con la mente, porque la psiquis también es la mente. Entonces, si uno no trabaja su mente, ¿ya? Si uno no trabaja su manera de pensar, si uno no trabaja su manera de sentir, Sí, si uno no sí, trabaja sus intenciones, no forma su alma, y si no forma su alma, no se vincula con el espíritu. Entonces, para poder vincularse con el ser, para poder establecer este contacto y permitir que el ser se exprese, y por lo tanto uno recién ahí empezar a ser, tiene que trabajar su alma, tiene que trabajar la manera de pensar, sentir y actuar. exacto. Y eso es el trabajo en la disolución de los yoes, porque los yoes son los que actualmente hablan dentro de uno, toman vocería, ¿verdad? Se expresan, Toman control de todo. toman control de todo, Sí, exactamente. sí, sí. Así es. Estamos llenos de ego, Fernando, sin vivir el presente, evadiéndonos mentalmente de los lugares. Simplemente el vivir en esta experiencia nos indica que no somos. Claro, es cosa que uno entonces reflexione un poco sobre su vida, ¿ya? Y se va a dar cuenta en qué significa no ser. Porque, claro, uno no vive de instante en instante, de momento en momento. Uno tiene que aprender a vivir de instante en instante, de momento en momento, estar siempre presente. Y estar siempre Sí, conectado con el ser significa estar siempre trabajando para el ser. ¿Uno para exacto. quién trabaja? Sí, sí, Uno trabaja para su bolsillo, uno trabaja para su fama, uno trabaja para el reconocimiento, sí, sí. uno trabaja para la personalidad. Ujú. Son todas cosas ilusorias, son todas cosas que se van a perder. Sí. Uno puede ser un connotado Es un correr tras el viento, como dicen. científico, no sé, en sus materias, que lo aplaudan, que lo feliciten, pero cuando muera, ¿qué se lleva de eso? No se Ahí lleva se nada. terminó ese mundo que había creado. Exactamente, ahí se terminó ese mundo que había creado para Sí, uno, pero sí, para sí. muchas personas sigue porque dejó algo, a lo mejor algunas instituciones formadas, dejó algo Ajá. funcionando, empresas, lo que sea. Y sigue un poco eso, pero tarde o temprano igual con el tiempo eso decae y mueren. ¿Mm? Sí, Entonces, cuando usted muere, lo que se lleva es lo que tiene dentro, nada más. nada más. Entonces, trabajar para el ser es trabajar su interior. Trabajar para el ser es trabajar en la obra del ser. ¿Y cuál es la obra del Sí, ser? sí. La obra del ser, en el fondo, lo único que le interesa al ser es autorrealizarse, despertar y ayudar a los hermanos a que despierten. Ujú. Porque ninguna obra del ser se hace en el egoísmo. Toda la obra del ser se hace en el amor. Entonces, así como usted quiere despertar, Sí, tiene que ayudar a otras personas a que despierten, y eso es amor. ¿Ya? Entonces, trabajar para el ser significa trabajar en auxilio de los hermanos y una regeneración física, espiritual, psicológica de uno mismo.
Eso es trabajar para el ser. Si nosotros no estamos trabajando en nuestra regeneración, si nosotros no estamos trabajando en la creación y en la vinculación con nuestro espíritu, y si nosotros no estamos trabajando para ayudar a nuestros hermanos, no estamos trabajando para el ser, solamente estamos trabajando para nuestro ego. Eso hay que reflexionar. Sí, sí, Mi sí. trabajo, en mi trabajo, ¿qué tanto hay para el ser? En lo que hago diariamente, ¿qué tanto está relacionado con el acercamiento hacia el ser? ¿Mm? Lamentablemente aquí hay muchas filosofías y creencias que hacen pensar a la persona que por a lo mejor ir a determinadas reuniones religiosas y hacer oraciones en grupo lo acerca al ser. Pero el verdadero camino hacia el ser es un camino muy individual y muy cotidiano. ¿Mm? Muy simple. Muy simple, alejado de esas reuniones. O sea, yo puedo prescindir de esas reuniones y a lo mejor estoy más cerca del ser. Porque hay Sí. muchas personas que dentro de esas agrupaciones espirituales, religiosas, lo que sea, de creencias, se creen cercanos al ser y resulta que no es así. Por eso que la Sagrada Escritura dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hace alusión a esa frase Así bíblica, es. hace alusión a eso, Sí, ¿verdad? sí, sí. A personas que en el fondo creen que están trabajando para el ser, pero cuando les toque el momento, el ser le va a decir, no te conozco, nunca he visto tus trabajos hacia mí, ¿entiendes? Entonces, por eso que es importante que uno vaya reflexionando todo esto para que se dé cuenta hasta qué nivel o hasta qué grado o hasta qué punto uno realmente está encaminado hacia el ser. En la obra Canta Claro de Fombona, una obra muy interesante. El protagonista de la obra, él va por una selva caminando con su colega, van platicando acerca de la vida, lo que es la vida. Y entonces el amigo del protagonista le dice, entonces, ¿la vida qué es? Dice, mira la vida ahí, mira la hierba moviéndose. La vida tiene que vivir cero. Es decir, como que está buscando la iluminación. ¿Dónde está la iluminación? Claro, La está buscando enganchada en algo. No está en parte. Mientras estás barriendo, puedes encontrar la iluminación, vivirla. claro, exactamente. Muchas veces, Fernando, también nosotros decimos, te cuento lo que me pasó, ¿verdad? Te cuento lo que me pasó. ¿Será porque a nosotros los acontecimientos nos suceden, nos pasan, no somos creadores de nuestra existencia? Claro, nosotros lamentablemente mientras no tengamos el ser encarnado, simplemente vamos a ser constantes personas Sí, que recurren, que estamos regidos bajo ciertas leyes como es la recurrencia, el retorno, el karma. No creamos circunstancias, las cosas nos pasan. Uno cree que está creando, pero en el fondo está simplemente repitiendo ciertas cosas. exacto, sí. Por eso que, claro, esa frase, oye, mira, me pasó tal cosa, claro, porque a nosotros nos pasa, así como cuando llueve o sale el sol, como ocurren las cosas en la naturaleza, igual a Sí, nosotros nos sí. ocurren las cosas. Entonces, salir de esos procesos netamente cotidianos, de repetir recurrentemente la existencia y empezar a crear. ¿Mm? Por eso algunos dicen que uno es un co-creador, Ujú. que participa en la creación del ser, es un colaborador de esa creación, ¿ya? Pero eso estaba fundamentado en un trabajo interno, en una autoobservación, en Sí, una sí. limpieza, digamos. Por ejemplo, si tengo el yo de la ira, que me enojo. Cada vez que pasa una situación, me enojo. Y yo me doy cuenta que me enojo, pero me sigo enojando. Pero si comienzo a trabajar ese yo de la ira, si comienzo a aplicar las técnicas que enseñamos acá, digamos, me comienzo a autoobservar, lo comienzo a descubrir cómo me aprieta el corazón, cómo quiere que diga tal cosa, y comienzo yo a llamar a mi madre divina, y le digo, madre mía, mátame este defecto, madre mía, elimíname, y luego inclusive reflexiono en cómo este yo comienza a apoderarse en mí, y también le sigo pidiendo a la madre ahí, lo imagino a la madre cómo con su fuego lo quema. Después esa misma persona se da cuenta que en el momento en que le venga ese evento, ya el yo, la ira ya no tiene tanta fuerza. Exacto. ¿Mm? Y ahí está modificándose. Sí, ¿Mm? sí.
Porque cuando sale de la conexión de ese yo, de la ira, va a tener una expresión y un comportamiento diferente. Y ahí va a empezar a crear, y ahí va a empezar a transformar su vida. Entonces, esta creación en el fondo que uno tiene que hacer es una transformación, inclusive a un nivel de que uno mismo se sorprenda. Oye, Sí, que sí. yo no era así, yo no era así, yo estoy diferente. Esa. Ahí ya en el fondo quiere decir de que ya se están haciendo ciertos cambios. Pueden ser grandes, chicos, da lo mismo, pero cambios. Fantástico. Amigos, si estás conectado por primera vez con el canal El Jardín de tu Mente, te invitamos a que te suscribas para que disfrutes y recibas también nuestras ediciones de este conocimiento de alto impacto para tu autorrealización. Solo un ser consciente que tiene la capacidad de ser puede hacer, puede crear circunstancias. Exactamente. Sí, por eso, en el fondo, si uno no tiene el ser, no es un creador, simplemente es un repetidor. Sí, ¿Mm? sí. De ahí la importancia de entender lo que significa que el ser se exprese en ti. ¿Mm? Cuando el Ujú, ser quiere tomar posición del vehículo físico, el ser nos envió como parte del mismo, ujú. porque somos parte del ser, nos envió aquí al mundo tridimensional, ¿ya? A tener una experiencia en el mundo físico de la oscuridad, porque aquí es una experiencia de la oscuridad, de la lejanía de la luz del ser, ¿ya? Sí, sí. Para que nosotros desde aquí hagamos una limpieza y una purificación del vehículo físico. Y esa purificación y esa limpieza está íntimamente relacionado con la eliminación de los defectos y con la transmutación de la energía sexual, dejar de fornicar, dejar de perder nuestra energía sexual. Cuando la persona hace esos primeros trabajos, entonces ahí el ser lentamente se le empieza a acercar, hasta que llega a un nivel de un trabajo más profundo donde ya el ser toma posición de, de su vehículo físico. Y como lo vemos en los grandes maestros, los grandes avataras, por ejemplo, como un Jesús, Ujú. Jesús el Cristo, donde él hacía grandes prodigios, pero porque lo hacía era su ser, porque ya no tenía sombra, no Sí, tenía yo, no tenía bestialidad dentro de sí, la tuvo, pero la desintegró en un trabajo. Todos los maestros, todos los grandes avataras, todos los enviados divinos fueron y pasaron por el proceso de ser un humano común y corriente salvaje, ¿ya? Y luego desintegró eso y recuperó y se integró a su ser, y el ser ya tiene la experiencia precisamente de la oscuridad. Porque recuerde que lo hemos dicho varias veces, el ujú. ser se las conoce de teja para arriba, porque el ser es amor, libertad, paz, tranquilidad. El ser no conoce la oscuridad. Entonces nos envía a Exacto. nosotros para comenzar este trabajo de conocimiento. Entonces, no le tengamos miedo nosotros a este trabajo ni tampoco, no, es que yo he sido tan malo. Simplemente viene el proceso de limpieza y de purificación. ¿Ah? Todos los errores cometidos, en el fondo, como dice el dicho, no hay que llorar sobre la leche derramada. Hemos cometido errores, hemos fornicado y todo eso, pero todo eso ha sido un proceso de aprendizaje para que el ser vaya aprendiendo de la oscuridad, porque uno aprende solamente cuando corrige. Entonces, en esas correcciones viene el aprendizaje. Cada error cometido es una posibilidad de aprender algo. Porque por algo que me equivoqué, porque no sabía. Ahora corrijo, aprendí. Esto no se hace. Pero si no lo vivo, pero Genial. si no lo vivo, no lo puedo aprender. ¿Ya? Es maravilloso, Fernando. Si entendiéramos el significado, por qué estamos aquí, creo que Bah, también en el libro El Yoga de los Sueños se enfatiza, si estamos en este planeta con ¿verdad? Con esta máscara física, es porque debimos trabajar mucho en el amor en la anterior, en la existencia anterior. Lo que procede que entonces, si entendemos eso, tenemos que seguir trabajando en esa misma dirección para poder llegar al ser, ir perfeccionando, ¿no? Una oportunidad para, como tú decías, para ir perfeccionándonos. así es. Ese Genial. es el camino. Ujú. Bien, amigos, continuando con nuestra plática con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, hoy la edición número 15 de esta tercera jornada del autoconocimiento, el camino que nos conduce hacia la sabiduría. Ser o no ser, ese es el tema. Perdón, entonces, en estos tiempos de confusión, de oscuridad, donde todos estamos inmersos en una ignorancia, ¿qué debemos hacer para lograr ser?
Claro, o sea, primero entender de que no somos. Esa es la primera reflexión que uno tiene que hacer, darse cuenta que en el fondo que la existencia que tiene actualmente es una existencia absolutamente efímera, irreal, ensoñativa. Es una ilusión, por eso claro, los orientales hablan mucho sobre que la vida es un maya, le dicen, Sí, maya o sí, sí. ilusión. Nosotros vivimos en un mundo mayábico, ilusorio. Y esa ilusión está dada por los yoes. Los yoes les encanta mantenernos a nosotros en una creencia falsa de que en realidad nuestra existencia es real cuando en realidad no es real. O sea, No ocurren es. cosas, Sí, sí. pero todas esas cosas no pertenecen en realidad al mundo del espíritu, no son reales, son efímeras, son Ujú. superficiales. Entonces, para poder encarnar al ser, uno tiene que borrar todo esto que no pertenece al ser. Y eso significa un autoconocimiento. Ahí es Exacto. donde viene la importancia de autoconocerse. Como Sí. decían los antiguos Homo nocete ipsum, en el fondo, conocerse a sí mismo para conocer al espíritu. La única forma en que uno puede conocer al espíritu es a través de un autoconocimiento. Por Ujú. eso que uno no requiere, digamos, ir a determinados lugares ni conversar con determinadas personas. Tiene que mirar hacia adentro y ahí comprender en el fondo dónde está su vínculo errado espíritu. Y ahí aparece, indudablemente que aparecen los defectos, que son, los defectos vienen a ser como un cortocircuito hacia la conexión del ser. Cada efecto psicológico es una mente cristalizada, es porción de nuestra mente que ha quedado cristalizada producto del error, Ujú. ¿ya? Y porque la energía sexual botada, digamos, despilfarrada inútilmente hacia el exterior, el yo coge esa energía y se nutre. El yo es un ladrón de la Sí, energía sí, sexual. sí. Eso es lo que hay que entender. Entonces, Eso mientras- Sí, sí. por eso que Jesús, en su crucifixión, el Maestro Jesús, digamos, fue crucificado con dos ladrones, el mal ladrón y el buen Sí, ladrón. sí, ¿Mm? sí. Y al buen ladrón, ¿qué le dijo? Te aseguro que esta noche estarás con mi padre, Sí, sí. junto a mi padre. ¿Mm? Ujú. Entonces, ese buen ladrón representa la conciencia que tiene que robarle el fuego al diablo, nosotros tenemos que en el fondo Sí, sí. recuperar, este es un trabajo inteligente en el fondo, que tenemos que recuperar nuestra energía, o sea, hay que aprender, por eso el otro dicho que dice, ladrón que roba a ladrón No tiene es 100 la... años de prisión, porque en el fondo el ladrón que le roba al ladrón es la conciencia que le roba al yo, nosotros tenemos Sí, que sí. robar, recuperar nuestra energía, y ahí cuando comienza uno hacerse dueño de la energía del ser, ahí comienza el ser ya a expresarse y a tomar fuerza gradualmente, no es que inmediatamente, pero gradualmente el ser va a ir tomando fuerza en uno, a medida que nosotros vayamos haciéndonos dueños de la energía del ser, ¿ya? Entonces, por eso que se habla que hay que robarle el fuego al diablo, o sea, ser un buen ladrón. Eso significa apoderarse nuevamente de la energía del ser, que la tiene el yo actualmente, y entregársela al ser. ¿Mm? Y entregársela al ser. Y ahí es cuando el ser comienza a crecer, a tomar forma. Es- El Exacto, ser nace dentro de nosotros como un niño, el proceso de Moisés, ¿ah? Moisés que significa exacto. rescatado de las aguas, ¿ya? Sí, sí. Ese Moisés, que es el ser que nace dentro de nosotros lo rescatamos de las aguas, ¿ya? Y va creciendo, y al final, imagínense los poderes de Moisés, ¿m? Cuando salvó, Extraordinario. salvó al pueblo, que en el fondo salvar al pueblo significa, eso está hablando de algo interno, es Sí, salvar sí, nuestra propia sí. conciencia, Mm. ¿verdad? Entonces, ese ser al final tiene prodigios, divide las aguas, saca agua de la roca, ¿ah? Permite que caiga el maná del cielo. Todos esos prodigios que hizo Moisés, en el fondo representan los prodigios de nuestro ser que Sí, tiene que hacer dentro de nuestro interior para nosotros sacarnos de las garras del faraón, que en el lenguaje bíblico representa en el fondo la personalidad, la inconsciencia, que nos tiene subyugados. sí, sí, sí. Entonces, todos nosotros estamos bajo un proceso de subyugación, ¿ya? Somos esclavos de nuestros yoes, ¿ya? De nuestra mente, somos esclavos de sí mismos, y el ser, cuando comenzamos a recuperarlo de las aguas, ¿ah? Va permitiendo, después va a lanzar en el fondo todas esas plagas que en el fondo son procesos que nos toca vivir para ir saliendo, hasta que al final uno ya logra cruzar el Mar Rojo, que significa precisamente manejar las aguas Ujú. del ser
trabajar el fuego en las aguas, todo eso es pura simbología del ser. Es maravilloso, en realidad. Eso es, Todo es sí, maravilloso. es extraordinario. Es psicología y también es estrategia, una estrategia también, ¿no? Obedece aquí. Por Es un supuesto. trabajo que tenemos que hacer Claro, extraordinario. uno tiene que ser una estratega de guerra, tiene que Sí, ser sí. un guerrero. Por eso que muchos grupos también hablan de ser un guerrero de la luz. El guerrero de la luz. Mm. Claro, pero ¿qué es un guerrero de la luz? ¿Qué significa guerrear para la luz? Eso es Exacto. lo que tendríamos que entrar a profundizar para entender lo que es formar un verdadero guerrero de la luz. Entonces, todos estamos llamados a transformarnos en guerreros de Sí, la luz, sí, sí. ¿ya? Y eso hay que entenderlo. Y en el fondo ese guerrero de la luz, ¿no? Como que habla también el hinduismo, el avatar Krishna, por ejemplo, que le Ujú. costó ahí luchar contra esas grandes... Si uno lee el Bhagavad Gita, por ejemplo, ahí ve una lucha que hay Esa inmensa lucha entre, sí, entre Krishna contra sus propios parientes, sí, inclusive, sí, porque él sí. ¿ah? Se veía cómo estaban los parientes ahí, pero ¿cómo? Voy a luchar contra mis parientes, en el fondo, porque esos parientes en el fondo son nuestras propias creaciones, son nuestros yo, es una Lo yo, representación lo yo, de la lucha para recuperar la conciencia. Sí, ¿Mm? sí. Genial. Entonces, mientras sigamos, como decíamos, Fernando, con ese ego vivo en nuestro interior, jamás seremos realmente. Claro, o sea, el ego en el fondo es el antiser. ¿Mm? Entonces estamos ante la gran dilema de la filosofía de ser o no ser. Ser si usted Sí, encarna su ser, no ser si usted encarna su ego. Y nosotros tenemos absolutamente encarnado el ego. El ego está dentro de nosotros, ¿ya? Entonces, cuando usted destruye el tiene ego, control de todo. tiene el control de todo. Cuando usted destruye el ego, el ser entonces toma posesión de Sí, la máquina, que es lo importante, que es lo que queremos en el fondo, para conocer lo que es la paz, la libertad y la y felicidad, la y en felicidad. síntesis, y el amor. Sí, sí. El sueño de la conciencia nos tiene en esta condición también de que realmente no somos. Claro, la conciencia, como está en un estado de absoluta somnolencia y de sueño, lamentablemente nos tiene ahí. Mm. La forma de salir del sueño de la conciencia es a través de la disolución del yo, de vivir de instante en instante, momento en momento, como usted decía antes, de aprender a caminar por el césped y ver la vida en el pastito que están haciendo ahí. Sí, sí. En esa presencia, digamos, ahí cuando la conciencia se empieza como a extasiar de lo simple. Porque hoy en día nosotros nos hemos olvidado de extasiarnos y de lo cotidiano, de lo simple, ¿ya? Y vamos en una etapa de consumismo, de búsqueda, de querer tener más. ¿Mm? Entonces, Exacto. todo eso es parte de la inconsciencia, ¿ya? Al salir de la inconsciencia, nos acercamos al ser y ese es el objetivo final, ¿no? Entender qué es el ser y encarnar a nuestro propio ser. Una de las mentes más claras, Albert Einstein, del planeta, Fernando, decía que es triste vivir sin un propósito, sin un significado, pero lo más triste es haber partido también de este planeta sin haber conocido el propósito. Y creo que alude a mi inquietud es al momento de morir que cada persona se dará cuenta que realmente no tenía una existencia real. Claro, sí, Es penoso, ¿no? lamentablemente es así, pero cuando uno cruza el umbral, ¿ya? Cuando llega el ángel de la muerte y le corta el cordón de plata, y uno ingresa, digamos, al limbo, porque nosotros somos habitantes del limbo, Sí, y ahí le despierta la conciencia a la persona, el porcentaje que tenga libre, por pequeño que sea, ahí se da cuenta que en realidad no perdió el tiempo. Trabajó para mil cosas del yo, pero no trabajó para el sí, ser. sí, sí, sí. Entonces, el ser paga muy bien, ¿eh? El ser paga muy bien, es un muy buen patrón. Pero si no trabajamos para él, ¿quién nos va a pagar? Si nunca le hicimos ningún trabajito al ser. Le trabajamos al yo y el yo ya nos pagó, ya, el yo nos pagó con placer, con dinero, con prestigio, con aplausos, con felicitaciones. Todo eso son las Sí. pagas del yo. El yo paga aquí en el mundo físico. Ujú. El ser paga en los mundos internos. ¿Ya? Y le paga la conciencia con paz, con felicidad, con tranquilidad, con comprensión, con sabiduría, con conocimiento, con sapiencia, con luz.
Esos son los pagos del ser, ¿ya? Con facultades, inclusive, con poderes, con capacidades. Una persona Exacto. que trabaja para su ser, luego es una persona intuitiva, pues. Imagínese la intuición, lo que significa la percepción de lo real sin uso de la razón, o sea, poder entender las cosas sin pensar y ¡pum! Le llega a usted el conocimiento de lo que está ahí. ¿Mm? Sí. Así es. Entonces lo importante es aprender a diferenciar entre este ser o no ser. ¿Ah? Eso vamos a recalcarlo. Ser es cuando uno trabaja para su espíritu, para su íntimo, La hace la obra de él. realización. Y Ujú. no ser es cuando uno se olvida del ser, se olvida del trabajo que tiene que hacer consigo mismo y se dedica a trabajar para las diferentes pasiones del yo, que son meramente cosas de acá del mundo Sí, tridimensional, sí. que tienen un principio y un fin y que se acabó y que en el fondo no son duraderas. Ujú. Lo del ser es eterno, el ser es como es eterno, inmortal, en el fondo quien trabaja para su ser, trabaja para su propia eternidad, imagínense, es diferente. Y muchos autores, como tú lo expresas, Fernando, también lo expresan de mil formas. Aristóteles decía, la vida es corta para quien se entrega a las liviandades, algo parecido, la idea era. Pero Claro, cuando se sabe aprovechar y vivir en sabiduría es infinita. claro, exactamente, o sea, hay que entender de que en el fondo una persona que se libera viviendo la misma vida, pero intensamente vivida. Sí, sí. O sea, la vida tiene las condiciones precisas, los escenarios justos para que Exacto, usted, todo. claro, exacto, todo para que usted se autorrealice, para que usted Sí, crezca sí, en sí. conciencia, en luz, ¿ya? Hay que ir venciendo ciertas pruebas que le va a ir poniendo Ujú. la vida, ¿ah? Hay que ir transformando impresiones, hay que ir muriendo en ciertos yoes, ¿ya? Sí, Hay que hacer ciertos trabajos espirituales, pero en el fondo la vida te lo da todo, la vida te lo da todo, porque en el fondo el todo. objetivo de la creación es que las personas se liberen y comprendan. Sí, sí. Aquí uno no vino como objetivo final a morir inconsciente, no, No, vino a vivir la inconsciencia, sí, ¿ya? Pero con la intención de salir de ella, sí. eso. Y eso nadie hace, lamentablemente. Genial. Uno de los mayores enemigos del ser, Fernando. Uno de los mayores enemigos del ser, indudablemente, que es el no ser, por lo tanto, el ego. Cuando hablamos de no ser, aparece el yo y en todas sus facetas. Sí, sí. Lo fornicario, por ejemplo, es uno de los grandes enemigos del ser, porque expulsa la energía vital del ser. ¿Mm? El yo de la ira, porque es un enemigo violento del ser, porque el yo de la ira es un yo altamente destructivo. Y uno vino aquí a hacer una obra, y el yo de la ira vino a destruir obras. Es que en el fondo, una persona con ira, ¡ah! ¿Verdad? Quiere destrozar. Vea usted lo que está pasando hoy en día a nivel mundial con las guerras, que las guerras están recién empezando. La humanidad está de rodillas. Claro, Sí, claro, sí. claro. Es cosa que esta cosa se ponga más difícil, ¿verdad? Que ahí se complique más, entonces ya la cosa se va a poner compleja. Ya Alemania está enviando tanques a Ucrania y Ujú. esos tanques alemanes, digamos, son de alta tecnología y de mucha fuerza y poder táctico, Sí. va a hacer que esta cosa se ponga más cruda. ¿Mm? Entonces, esa violencia, esa ira, ¿ah? Independiente, claro, que uno reflexione un poco, pero tampoco tenemos que llevar la cosa hacia allá, sino que uno tiene que llevarlo a lo de uno. ¿Mm? Es A dentro de mí, uno que está todo eso. claro, ¿no? Y claro, y la cotidianidad, ¿con qué me enojo yo en la vida? ¿Qué cosa me Sí. disgusta? ¿Ya? Entonces, cuando se van trabajando esa codicia, los grandes enemigos entonces del ser, están ahí, la ira, la codicia y la lujuria. ¿Mm? Entonces, esos son los que roban el fuego del ser, esos son los que roban la obra del ser, ¿ya? Esos son los enemigos del ser, ¿no? El intelectualismo también, estudiar y querer aprender muchas cosas en forma intelectual, ¿ah? Desarrollarse profesionalmente, ser aplaudido y todo, pero bajo puros conceptos intelectuales que no tienen nada que ver con el ser. No Hay muchas trasciende nada. personas que son sabias en el ser y son humildes campesinos y son Sí, absolutamente felices. sí, sí. Sí. Son absolutamente felices. Entonces, la búsqueda de la felicidad solamente la vamos a encontrar cuando el ser esté dentro de nosotros. Mientras uno no sea, no es feliz. No es No es feliz. feliz. Va a sentir algo en algún momento de placer o va a pensar que es feliz, pero no es feliz.
La personalidad también es parte de nuestro ser, Fernando. Claro, la De no ser, de personalidad es uno de nuestro los no enemigos ser, del ser. de nuestro no ser. Claro, la personalidad es uno de los enemigos del ser. Es parte del no ser. Ujú. Entonces, mientras uno trabaje para su personalidad, para sus características físicas, por ejemplo, su nombre. Su nombre, mi nombre, en el fondo, es de la personalidad. Sí. Uno tiene otro nombre interno, que es el nombre del ser. Uno tiene que Sí, lograr, sí. luchar por recibir ese nombre del ser. Entonces, Uno anda, sí, hay una canción fantástica de Rafael de España, que es el que trata sobre eso mismo, ¿verdad? Nos cuelgan un nombre y arrastramos toda la vida con él, costumbres. claro, las costumbres, los hábitos, todo lo aprendido. En la personalidad tenemos todo lo aprendido, ¿ya? Todo Sí, sí. lo que no es nuestro, lo que Eh, no es nuestro realmente, ¿ya? Pero lo arrastramos. ¿Mm? Entonces la personalidad también pasa a ser un enemigo del ser. Cuando uno en realidad quiere llegar a los niveles de ser, tiene que luchar inclusive contra todas las características de la personalidad. ¿Mm? ujú. Hasta la nacionalidad de uno, por ejemplo. Igual. No, que yo soy chileno, que soy colombiano, que soy argentino. Mi religión es ¿Ya? que somos una sola humanidad. Esa es mi religión. Somos, claro, por el momento somos terrícolas, pero en el fondo la idea es que seamos seres cósmicos Claro. y después seres universales, digamos. ¿Ah? Es- Lograr esa universalidad interna solamente se logra cuando se encarna el ser, cuando un maestro se autorrealiza, pasa a ser un ser cósmico, del cosmos, ¿ya? Que hizo, ojo, que hizo su trabajo en un determinado planeta, que hizo su trabajo en un sí, determinado sí, país, sí. que hizo su trabajo con un determinado nombre físico, en una determinada familia. Ahí hizo el trabajo, pero no pertenecía en el fondo ahí, porque después se liberó de todo eso, pero se liberó en conciencia, no abandonando, sino que saliendo de ahí inteligentemente y transformando lo que haya que transformar. Así es. Eso. Bien, amigos, esta es la edición número 15 de nuestra tercera jornada, ¿verdad? Ser o no ser, con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Fernando es un profundo autor del autoconocimiento, el camino que nos conduce hacia la sabiduría. Hoy, el jardín de tu mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Bueno, Fernando, nos quedan 6 inquietudes más. Administramos estas 6, todavía nos falta mucho, porque son 40 minutos, digo, ya no, son 40. Entonces, Fernando, el no ser debe desaparecer, debe morir en nuestro interior la ilusión, la falsedad, la mentira. Claro, cuando nosotros hablamos de eliminar el no ser, estamos hablando precisamente de eliminar esas características. Ujú. La ilusión, la falsedad, la mentira, el engaño, todas las características de los yoes. Entonces, mientras uno se mantenga ahí en que medio truculento, medio falso, medio engañoso, con mentiritas blancas, ¿no? Ah, Que mentiritas piadosas, sí, sí. en el fondo no va a ser. Entonces, la destrucción de todo eso es precisamente la destrucción del no ser. El ser, como tú decías hace un ratito, entonces, el ser interno no tiene principio, no tiene fin, es divino e inmortal. Por supuesto, nosotros lamentablemente estamos condenados a los procesos de morir y nacer muchas veces. Tenemos 108 Sí, existencias en cada sí. ciclo evolutivo involutivo. Nace y muere, nace y muere, nace y muere, nace y muere, pero el ser no nace ni muere. Él es eterno, es, ha sido y será. Por eso la persona que encarna su ser, una persona que realmente es un inmortal, se inmortaliza. Mientras nosotros no encarnemos al ser, vamos a estar sujetos a este ciclo de nacer y morir, y tener muchas encarnaciones, muchos ciclos aquí en el mundo físico. Fernando, cuando lo pensamos de esta forma, cuando lo analizamos, vemos que es una senda muy oscura, tenebrosa. 97% de la humanidad tiene la falsa creencia de que la vida es eso: nacer, desarrollarnos, morir, sufrir, volver a nacer, y no es esa. Claro, Es triste. la- lamentablemente sí, está la mayoría de la humanidad
yo diría más que el 97% de la humanidad hoy en día está sometida a ese ciclo de una vida cotidiana y muere sin darse cuenta y nace sin darse cuenta. Exacto, exacto. Para que el ser entonces, Fernando, entre en nuestro interior, tenemos que transformarnos psicológicamente. Claro, si no hay transformación, no hay encarnación del ser. Actualmente, como estamos nosotros en una condición de no ser, somos individuos psicológicos múltiples, inconscientes, dormidos, Sí, fantasmas, sí. ilusiones en el fondo, somos una ilusión viviendo. En el fondo el ser no puede expresarse así. Entonces uno tiene que transformarse y esa transformación es una transformación física, psíquica y espiritual. Física a través de la transmutación de la energía Sí, sexual. sí. Psíquica a través de la muerte, el yo psicológico. Y espiritual a través del desarrollo del amor. Porque el espíritu, lo que le interesa fundamentalmente al espíritu es hacer una obra de amor. Él es amor, pues. Entonces, cuando uno Sí. trabaja en el amor y para el amor, está trabajando en el espíritu y para el espíritu. Porque el espíritu viene del amor, es la encarnación del amor. El papel del alma, es decir, ¿cuál es su rol en este proceso de encarnar nuestro ser? Es el mediador, pues. Nosotros somos un trío de cuerpo, alma y espíritu, ¿ya? Entonces, para poder encarnar el espíritu, que es el ser, necesitamos elaborar el mediador, que es el alma. Y actualmente nuestra alma es un alma inconsciente, un alma oscura, negra. Ujú. Entonces, la transformación de esa alma, la purificación de esa alma, la creación de esos cuerpos, la capacidad de entrar al mundo astral conscientemente, entrar al mundo mental, al mundo causal, que esos son los mundos del alma, nos permiten a nosotros acercarnos al ser. Entonces, el alma hace una labor fundamental para encarnar al ser, pero hay que crear el alma. Nosotros tenemos que crear alma y tenemos que crear espíritu. ¿Ya? Sí, Esas sí. conferencias ya la vimos ya anteriormente. Bien, amigos, si es la primera vez, todavía no estás registrado en nuestro canal, te invitamos a suscribirte para que recibas nuestro conocimiento, ¿verdad? De alto impacto, los diferentes temas que publicamos cada semana. Fernando y un servidor tenemos esta humilde misión de lo poco que hemos recibido, pues los estamos compartiendo también con ustedes. El que no tiene su ser, Fernando, es enviado al limbo. Sí, por eso delante le decía que en el fondo nosotros somos habitantes del limbo. El limbo, el limbo es la antesala al infierno, el primer Sí, círculo sí, azteco, la sí. esfera semología de la luna. Ese limbo, en el fondo, es la antesala y ahí están las personas que están esperando a tomar un nuevo cuerpo físico, Ujú. o nosotros también, que estamos encarnados acá, nuestra psicología pertenece al limbo. Entonces, ¿cómo sale el limbo uno? Bueno, eliminando los yoes vinculantes del limbo, porque nosotros estamos vinculados con con el limbo, por ejemplo, Ujú. por los yoes. La ira es del limbo, desde la antesala al infierno, Sí, digamos. sí. La ira no es de ninguna dimensión superior, la ira es de una dimensión inferior, porque es un elemento altamente destructivo, no es espiritual, es algo muy bajo. Ujú. La lujuria es del limbo. Si uno tiene lujuria, quiere decir que Sí, uno vive sí. en el limbo. La codicia es del limbo. Si uno tiene codicia, quiere decir que vive en el limbo. Entonces, ¿cómo uno sale del limbo? A través de la desintegración de los habitantes que nos hacen morar allá. Y ahí la persona comienza a desvincular del limbo y comienza a entrar en las dimensiones superiores, y en estas dimensiones superiores comienza el contacto con el ser, y ahí se conecta con el ser. Entonces, el que vive en el limbo no es, y el que vive en las dimensiones superiores sí es. Una inquietud más, Fernando. ¿En qué momento? ¿Hay alguna señal que nos demos cuenta? Es decir, ¿en qué momento del camino se puede decir que una persona tiene encarnado al ser? Bueno, uno comienza a trabajar para el proceso de encarnación del ser, pero el ser se va encarnando por etapas, por Ujú. partes. Sí, Entonces, una importante paso, digamos, para encarnar al ser es cuando la persona deja de fornicar. Cuando la persona mata a su yo fornicario y sí, comienza a sí. dejar de botar la energía y comienza a hacerla ascender en forma centrípeta y no centrífuga como era antes, ¿ya? Y de abajo hacia arriba, digamos, y va nutriéndose con esa propia energía sexual a través de la transmutación, ¿ya? Ujú. Ahí, como le decía,
nace dentro de nosotros un pequeño niño que comienza a nacer el ser que está representado por Moisés, ¿ya? Y ese niño va naciendo, porque fue rescatado de las aguas, ¿ya? Va naciendo y se va expresando. Pero cuando ya la persona ha logrado crear sus cuerpos internos, ¿ya? Su cuerpo astral, mental y causal, ¿ya? Es decir, otro nivel más elevado, ¿ya? Ese Moisés ya ha ido creciendo, ya se desarrolló, ya está completamente desarrollado. Entonces se tiene en parte encarnado parte del ser. Pero la verdadera encarnación del ser es cuando la persona ya entra en ese proceso de limpieza total, de cristificación. O sea, cuando se transforma de hombre en superhombre y ahí encarna a su primera tríada que es Atman, Buddhis y Manas, y ahí tiene a su ser. Entonces, una persona que tiene al ser encarnado es una persona ya que va en vía de la cristificación. Y cuando termina la cristificación y termina la tercera montaña, ahí tiene absolutamente encarnado el ser. O sea, el ser, como le explico, se va encarnando por partes. Y la última encarnación y fundamental es cuando se vuelve a la unidad, en la tercera montaña, cuando ya ese ser reabsorbe todas sus partículas y el ser somos una sola cosa, porque se ha llegado a la unidad. Extraordinaria, Fernando, es maravillosa esta plática. Las personas autorrealizadas tienen que ser lo que son, como decía Abraham Maslow, ser. En verdad, Fernando, el anhelo, cuando miramos cuál es la meta, cuál es el fin y cuáles son los beneficios, el anhelo hacia orientarnos a ese camino, no hay forma como uno explicarlo. Es inexplicable, es maravilloso, ¿no? Claro, y porque nace el propio ser, el ser el que siempre el anhelo. Sí. Si una persona no tiene anhelo espiritual, no se preocupe usted, no No, deje. no. Si él igual ella está bien, está en su proceso Sí, de sí. que su ser todavía no la motiva por algo y hay que respetarlo. Sí, sí. Entonces uno tiene que ocuparse más, mejor dicho, de sentir ese anhelo dentro de sí para lograr este camino. Maravilloso, fantástico, amigos. Es de simple, como dice Fernando, ser o no ser. O estás en la luz, o te orientas hacia la luz, o hacia la oscuridad. Pero en las dos no debe ser, como dice Albert Einstein. ¿Verdad? Luz u oscuridad. Sería fantástico, Fernando, la síntesis de esta maravillosa plática, ser o no ser. Claro, ese es el gran dilema y uno tiene que reflexionar en él y darse cuenta. Todos estamos ante ese dilema del ser o no ser. Si caminamos hacia la luz, como usted dice, iremos en vías del ser. Si continuamos caminando hacia la oscuridad de nuestros defectos, nos hundiremos en el no ser y tendremos que ser desintegrados allá en las infradimensiones. Entonces, ¿qué es lo que queremos en el fondo? ¿Ah? ¿Realmente anhelamos de corazón trabajar para la autorrealización íntima del ser? ¿Queremos trabajar para nuestro ser de verdad? ¿Ya? Aquí se entregan las pautas fundamentales. La eliminación del defecto, la transmutación de la energía y el desarrollo del amor consciente por el prójimo Sí, sí. nos lleva al ser. Llevar al ser es llevar a la divinización. Recuerda que hemos dicho, estamos ante dos caminos, ángeles o demonios, vosotros elegís. ¿Ya? Entonces, es ángel, solamente es ángel aquel que tiene encarnado su ser. Y es demonio aquel que no tiene encarnado su ser, que no es, y que es un montón de demonios, de yo, de bestia, y será un habitante de las infradimensiones. Entonces, entender ese constante desafío en el cual estamos nosotros llamados, ¿ah? Que es un llamado muy profundo de la conciencia a que nos definamos. Porque en la Sagrada Escritura dice, nadie puede servir a dos señores. O le sirves a la luz o le sirve a la oscuridad. O le Exacto. sirve a tu ser o le sirve al yo. Pero servirle a los dos es doble traición. Es doble traición. Traiciona a tu ser por servirle a tus yoes y traiciona a los yoes por servirle a tu ser. Entonces, toda la humanidad actualmente está ante una gran definición. Es una definición. ¿Hacia dónde voy? ¿Voy hacia mi ser o voy hacia mi oscuridad? ¿Quiero la autorrealización? ¿Quiero salir de aquí? ¿O en realidad quiero morir absolutamente bajo la influencia de mis yoes? Entonces, a reflexionar en eso y comprender entonces el dilema final de la psicología de ser o no ser, que es un dilema al cual cada uno de nosotros
está llamado a definir. Genial, fantástico. Tú dijiste algo, Fernando, creo que fue en la anterior, la que antecedió, de la videoconferencia, que era se me pasó el título de la anterior que grabamos, anterior a esta, la videoconferencia. Tú decías que cuando sabemos que tenemos que hacer algo y que sabemos cómo hacerlo, pero nos gusta como en mi país dicen, amansar la chiva, amarrar la chiva. Primero déjame leerme el periódico, déjame ver el horóscopo, déjame ver esto y después entonces voy. Amigos, esta videoconferencia, ante el dilema de la vida, solo tienes una vía: ser determinado. Y no importa si la ruta, la meta, nos tomará días, años, semanas, una existencia o dos, lo importante es determinar hacia la meta. Si quiere ir hacia la luz, ¿verdad? Que es la meta, ¿no? Ser. Vámonos. Y no, el tiempo no importa. Si no vamos hacia la luz, ya sabremos que vamos a otro camino. Entonces, oscuridad. Ser o no ser. Fernando, genial, fantástica esta plática del día de hoy. La número 15, amigos. Un abrazo en la distancia. Como decimos nosotros, ¿verdad? Gracias por esta oportunidad y por compartir y poder entregar un mensaje, como dice usted, de alto impacto a las personas, sí, de manera que les permita orientar más su vida, darle más sentido a la vida, darle sentido a la vida en el fondo. Hoy en día, en estos tiempos, es importantísimo, crucial. Así que gracias. Sí. No se muevan, que regresamos con nuestra reflexión de esta videoconferencia. Regresamos. El texto sagrado: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Él mismo alude al llamado del tema que en esta ocasión nos convoca. Estamos ante el gran dilema de la filosofía de ser o no ser. En estos tiempos de turbulencias y confusión que como humanidad estamos experimentando, el llamado es a definirnos, o vivir en la luz o vivir en la oscuridad. Tú eliges. Muchas gracias por ver este contenido, y si hay algo que resuena en tu interior, déjanoslo saber aquí en los comentarios y con mucho gusto me uniré contigo a la discusión. Soy Orlando Miguel. Te invito a continuar mirando nuevos contenidos aquí.